Chavales, han visto que en este nuevo formato de vídeo que estoy trayendo al canal, que a mí me gusta mucho grabarlo y veo que les está gustando bastante también, siempre tenemos aquí un fondo animado sacado de YouTube, el cual de vez en cuando salen unos anuncios aquí y yo lógicamente corto el vídeo. YouTube Premium me dice, Nano, ¿cómo es posible? Yo de verdad que flipo con la capacidad que tienen algunas personas. No sé, creo realmente que o están muy aburridos, o viven en cuevas, o no tienen ni puta idea, vamos a llamarlo así, de puta idea de lo que viene siendo internet y demás. Yo pues por suerte pues me muevo mucho aquí, sobre todo en YouTube, y entiendo bastante del tema. ¿Cómo es posible que un youtuber como tú no pague el YouTube Premium? No te da vergüenza, no te da vergüenza, no te da vergüenza no pagar YouTube Premium para apoyar a tu youtuber favorito. Bueno, esto pasa cuando no tienes ni puta idea del tema de cómo funciona el YouTube Premium. Pues dice estas cosas, yo te voy a enseñar, ¿vale? Tanto a ti como a cualquiera que quiera comprar YouTube Premium, ¿vale? Si tú quieres comprar YouTube Premium para que no te salgan anuncios y disfrutar de otras plataformas, YouTube, creo que era YouTube Music o algunas que tiene, si tú lo quieres comprar para que no te salgan anuncios y no te molesten, bien por ti. Me parece perfecto. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero si lo haces pensando en que vas a ayudar a tu youtuber favorito, estás totalmente equivocado por una sencilla razón. YouTube vive literalmente de los anuncios que salen en sus vídeos, lo cual esos anuncios pues a nosotros nos dejan un pequeño porcentaje y más del 55%, o creo que justo el 55% de las ganancias de un vídeo mediante esos anuncios van todos para YouTube, ¿vale? Así que si tú generas un mes, si en un mes te pagan 45 euros, sabes que realmente has generado 100 euros y esa parte se la lleva a YouTube. Entonces, como YouTube vive de esto, YouTube no puede quitar los anuncios. ¿Qué es lo que hace? Pues que tú, con tu suscripción a YouTube Premium, le estás pagando, ¿vale?, a YouTube esos anuncios que está dejando de poner en los vídeos, por los cuales no está generando ingresos. Esto es muy fácil de ver y de entender. Por aquí va a aparecer una imagen de uno de mis vídeos, en concreto el vídeo de, creo que era el de los Sims 4, de que un vídeo que tiene muy poquitas visitas, de que fueras corriendo, ¿no? Bueno, tú sabes, corriendo, que lo han puesto gratis y demás, no pierdas tiempo. Bueno, pues ese vídeo van a ver por aquí unas estadísticas donde van a ver una línea azul y una línea verde. La línea azul son los anuncios, las ganancias con los anuncios de marcas que salen en nuestros vídeos. Y la línea verde son como un pequeño porcentaje que te da YouTube por no aparecer anuncios y que esas personas que tienen YouTube Premium ven tus vídeos. O sea, si tú tienes YouTube Premium y ves mi vídeo y no te salen anuncios, pues YouTube me da una pequeña parte, como yo creo que es como limosna o agradecimiento, porque ustedes mismos están viendo que este vídeo ha generado desde su nacimiento 6,29 € para comprarme el Lamborghini que tengo en la puerta, con los anuncios, y 11 céntimos con los no anuncios de YouTube Premium, ¿vale? Entonces me comentaron, Nano, ¿cómo que salta los anuncios? Bueno, yo creo que el 99,9% de las personas saltamos los anuncios, pues porque comprendemos que es algo muy cansino. Antiguamente YouTube te ponía un anuncio y generaba más dinero, ¿vale? Ahora pues realmente te salen uno o dos anuncios, y con suerte yo creo que no tengo puestos los anuncios no saltables, porque podemos poner anuncios saltables y anuncios no saltables. Yo los no saltables, esos anuncios que duran mucho tiempo, creo que no los tengo puestos, pues porque no me gusta que esté nadie, porque a mí no me gusta estar ahí 15, 20, 30 segundos esperando para ver algo de mi interés. Lo que hago es que me voy a otro vídeo. Pues como no quiero que hagan eso, pues yo tampoco lo tengo puesto. Y entonces ahora pues te salen un par de anuncios que puedes saltar a los 5 segundos, porque ya con ese... Es verdad que si tú el anuncio le piques y lo ves completo, te deja un poquito más de ganancia, pero habrán visto que yo jamás les he dicho, creo recordar que jamás les he dicho que dejen los anuncios completos, pues porque yo sé que nadie, por mucho que quiera, a Nano, va a dejar los vídeos completos, ¿vale? Así que, ¿te interesa YouTube Premium? Bueno, te interesa si tienes un local, si tienes una peluquería y quieres poner vídeos musicales o lo que sea en la plataforma de YouTube y no estar saltando los anuncios. Es muy comprensible que una persona va a pagar 12 euracos que va a dar al mes, pero le compensa, ¿vale? Porque no le van a salir anuncios. Pero para nosotros, o sea, a mí personalmente yo no puedo pagar YouTube Premium, porque yo sé que si veo vídeos de alguien, ¿vale?, es que no le van a pagar absolutamente nada, porque a mí no me lo pagan. O sea, es así de sencillo. YouTube no te va a regalar absolutamente nada,
Y si tú pagas el plus, el premium este, como se llame, pues al final pues estás viendo que al youtuber le da mínimo. Yo personalmente tengo muchísimos vídeos con el icono amarillo de monetización, los cuales no me dejan absolutamente nada. Y solo esos vídeos, si lo ve alguien que tenga YouTube Premium, YouTube me da céntimos de nada, ¿vale? Así que si tú quieres comprar YouTube Premium, cómpralo. Si no lo quieres comprar, no lo compres, pero no lo hagas pensando que estás ayudando a tu youtuber favorito, porque al revés, le estás, ¿vale? Más bien le estás perjudicando, ¿vale? Así que cada uno que compre lo que quiera, pero que sepan al menos cómo funciona, ¿vale? Así que nada, chavales, yo me despido ya, que tengo el Lamborghini y lo tengo arrancado en la puerta, que me voy a dar un paseíto, chavales. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.